Acá está. Ok, si no nos van a llamar la atención en la universidad. Ok, entonces estábamos hablando del concepto que da el doctor Barrenechea en su obra Derecho Agrario y nos dice que sobre esta época precolonial, la porción producto de los excedentes destinados al Estado retornaba a la comunidad en obras públicas como sistemas hidráulicos destinados al riego, en reservas contra eventualidades como malas cosechas o desastres que en caso de tratarse de tierras privadas era responsabilidad del dueño. ¿Okay? Entonces, eso nos dice de esta parte. Cuando hablamos de la responsabilidad del dueño, no nos referimos a una sola persona. Nos estamos refiriendo, tal como decía o mencionaba anteriormente, la comunidad, el ayllu, era el dueño de las tierras privadas. Y no se olviden que ningún otro ayllu podía ir y pretender quitar las tierras porque entonces generaban lo que era el tema de las guerras entre ayllus, que eran famosísimas. No sé si ustedes saben la historia de por qué por qué se llama Cochabamba, por qué tenemos la denominación de Cochabamba. Porque en realidad nuestros ancestros no eran originarios de acá, de Cochabamba. Todos los cochabambinos tenemos nuestros ancestros que son ecuatorianos. Entonces, para mantener un territorio tan grande, los incas los dividían en ayllus y al momento de conquistar determinada población, lo que hacían era llevar a todos los habitantes de esa población a otro lugar. Entonces, cuando ellos vinieron acá y conquistaron Cochapampa, se llevaron a todos los habitantes de acá hacia el Ecuador y a los del Ecuador se los trajeron acá. Eso obviamente para no generar revoluciones o guerras de reconquista de su territorio. Entonces, los ecuatorianos no conocían la geografía de Cochabamba y los cochabambinos de esa época no conocían la geografía de la región en el Ecuador donde iban a estar. Es por eso que si ustedes ven algunos videos de la región del Ecuador, se van a dar cuenta en la similitud que a veces tenemos con el país vecino de Ecuador. No sé si han notado eso en algunos videos. Hay videos famosísimos de youtubers ecuatorianos, los cuales directamente muestran su cultura y uno siente una similitud con Cochabamba. No sé si sabían eso. No, no, doctor, no lo sabía. A ver, traten de investigar y se van a dar cuenta que, uno se queda un poco sorprendido con esos tips. Ok, ¿qué más? Es necesario resaltar que los excedentes de los productos agrícolas generados por las comunidades o grupos sociales en la época precolombina o antes de la colonia tenían un fin social destinado a obras públicas. ¿Okay? La propiedad social de las fuerzas productivas, el trabajo, los medios de producción, como las herramientas para el agro, eran socialmente y comunitariamente determinadas. ¿Cuál era el objetivo? La finalidad, contribuir a que la comunidad, incluso la producción excedentaria, sea destinada al mejoramiento de esa comunidad, es decir, se invertía en obras públicas. Pero si había mala producción, también era responsabilidad del productor, es decir, de toda la comunidad, de todo el aire. La distribución del trabajo estaba condicionado a tres aspectos. El AINI, que era la retribución del trabajo equivalente con el mismo servicio que el recibido. La minca,
que era la retribución del trabajo equivalente, pero en un servicio distinto que el recibido, y la Jaima, que era el trabajo colectivo para fines sociales. Algunos autores indican que dentro de lo que es el AINI y la MINCA también está la MITA, ¿cierto? Que era el trabajo que hacían retribuidos en la comunidad. No sé si han escuchado alguna vez dentro de las comunidades eh, campesinas, cuando ustedes se van todavía por el lado de hacia La Paz, todo lo que es Ayopaya, Tiraque, bueno, Tiraque está para el lado de Sucre, ¿no? Y demás, todavía hay el tema de la mita, ¿cierto? O la minca, que llaman también. No sé si alguna vez han escuchado. Aini. El No, AINI. jamás, doctor. Laini, no, jamás. El AINI es famoso, ¿no? Porque todos en la comunidad campesina trabajan, van a tu terreno, luego van al siguiente, luego van al otro, y toda la cosecha se divide en partes iguales, ¿cierto? Entonces tú tienes tu terreno, tienes tu propiedad ahora, es demasiado grande, entonces pides ayuda a tus vecinos para que ellos vengan y te ayuden a sembrar y a cosechar, ¿no? Y lo mismo haces tú en el terreno de los vecinos, ¿cierto? Eso habla del aire. La minca es obviamente la retribución del trabajo, pero un servicio distinto al recibido. Tú vas, digamos, eres, no sé, tienes papa, ¿cierto? Pero tu vecino tiene lo que es zanahoria. Entonces es un canje, ¿cierto? Más o menos como el trueque. Pero estamos hablando de trabajo en este caso. Entonces es algo parecido así. Y la jaima es el trabajo de todos, trabajo colectivo. Entonces, esto es generalmente una costumbre en todavía las provincias que están por la cumbre. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir por ahí, Bolívar, Arque, Ayopaya. Eh, Se ve que el trabajo comunitario es realmente organizado y que todos los integrantes de esa comunidad trabajan. Todos los hombres, dicen, ¿no? Las mujeres se van directamente al tema de cocinar para los hombres. Los niños son los que recogen directamente la, el tema, digamos, de las herramientas y demás. No sé si alguna vez han escuchado eso. ¿Alguna vez han ido por esos lugares? Creo que sí, doctora. He escuchado, creo que sí. Solamente hablan quechua, ¿no ve? Español, poco. Y es un buen lugar para que si ustedes desean aprender quechua, van, se integran a Bolívar, Arque, y 2, 3 meses a vivir ahí y aprenden quechua fluidamente. ¿Por qué? Porque no hablan español. Sí, puro Y quechua. tú, exacto, y tú tienes que, si quieres aprender quechua, vas ahí, te vas a vivir a la casa de uno de los paisanos que está ahí y directamente el paisano te va a hablar en quechua. Y tú tienes que aprender, y te aseguro que sí aprendes a hablar en quechua en el menor tiempo posible, porque la necesidad es la que te va a forzar a que tú debas aprender el idioma que ellos hablan, ¿no? Porque si no, no vas a poder comunicarte. Desde el tema de miku y de comer, ¿no ve? Hasta el tema, digamos, de quiero salir, sentarse, tiariku, yoxi, salir y demás cosas, ¿no? Son términos que uno debe aprender si uno quiere trabajar en el campo, especialmente. Y ahora mucho más porque es una obligación, ¿no? Si uno quiere ser funcionario público, es obligación saber un segundo idioma y este idioma tiene que ser un idioma nativo, ¿cierto? Quechua, aymara, etcétera. Ok, bueno, continuamos con esta parte. Eh, La fuerza productiva del trabajador dentro de la unidad económica, política y social que era el AILU está direccionada principalmente a la retribución del trabajo por la prestación de un servicio igual o distinto al recibido, asimismo la prestación de un servicio para fines sociales. Hablamos de estos tres aspectos acá, ¿no? El AINI, la MINCA y la JAIMA.
manteniendo la premisa de la propiedad social de las tierras y la equidad de la distribución de la misma. El individuo perteneciente al grupo social o comunidad tiene las mismas oportunidades que el otro, pero, dice, la diferencia de todo este sistema de administración de la propiedad agraria varía en la capacidad productiva indistinta de los individuos pertenecientes a las comunidades o grupos sociales. Entonces, la distribución de la cosecha que se realizaba era equitativa. No era igual, era equitativa. ¿Qué significa equitativo? ¿Cierto? Si yo tengo el terreno más grande que el del vecino, a mí me va a tocar, ¿cuánto? A ver, revisen lo que es equidad. El cultivo de acuerdo a lo que yo tengo, ¿cierto? Pero si mi vecino tiene poco y necesita más, entonces tengo que ser equitativo y tengo que donar parte de mi cosecha a la otra persona, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la comunidad sobreviva. Porque si yo voy a ser egoísta, entonces la comunidad no va a sobrevivir y me van a expulsar, ¿cierto? Y tengo que ir a vivir a otra comunidad. Esa era la filosofía de los incas. Los excedentes eran destinados a la redistribución para todos y cada uno de los miembros. Es decir, normalmente se mencionaba que el Ain y la Minca y la Jaima eran usados para distribuir toda la capacidad productiva o lo que se generaba de forma equitativa, pero el excedente era para lo que es la producción, no la producción, perdón, hablamos de obras sociales en la población. ¿Qué más? El autor Ramiro Barrenechea también nos indica, ¿no? En la época precolonial, la actividad de las comunidades que formaban parte del Ayllu, comunidad básica política administrativa que forma parte del Tahuantinsuyo, estaba constituido por sistemas de conservación de los suelos, como el Ainuca, Mili, Canapas, Tacañas, Quillas, Huachus, Zanjas, para la conservación y preservación de los suelos. Esto es muy importante porque no se olviden que estábamos hablando de que la comunidad es responsable de la preservación de las tierras, ¿cierto? Entonces ellos eran expertos en lo que era hacer cercos, murallas o cualquier elemento de producción para la preservación de la tierra. Se ubican de las terrazas, por ejemplo, que existen en los cerros para el cultivo de quinoa, de trigo y demás cosas en algunas comunidades del altiplano y de la parte de lo que es Oruro, Potosí y La Paz. Entonces, a eso se refiere con estos sistemas de conservación de suelos. ¿Okay? Las zanjas, por ejemplo, son famosas. Todavía tenemos zanjas acá en Cochabamba. ¿Qué son las zanjas? ¿Alguno de ustedes sabe? Muchachos. Doctor, creo que son excavadíos. Sí, pero ¿de qué? Creo que son de tierra y donde ponen, creo que tubos para que pase por ahí el agua. Exacto. Esas son las zanjas, ¿cierto? Son como acueductos que llaman en el tema del derecho, bueno, en Roma, ¿no? Los acueductos. Pero en quechua se llaman zanjas, pasos para el agua, para regar los diferentes terrenos. Ok, ¿qué más? Hablamos de que las fuerzas productivas y los medios de producción para la creación de bienes y servicios en la actividad agrícola requieren instrumentos de producción necesarios. ¿A qué nos referimos con instrumentos de producción necesarios? Es decir, que aunque era una sociedad primitiva, todo el
Ayllu trabajaba para la dotación de máquinas o instrumentos destinadas al agro, como tacañas, millas, huachus, que constituyen terrazas, hablábamos de las terrazas, ¿no? En las laderas con muros de contención, cuya principal función es el control de las radiaciones solares, la erosión de la tierra y las zanjas, que son los drenajes para controlar la distribución del riego. Entonces, todas estas palabras tacañas, millas, huachus, son terrazas en las laderas, perdón, para el tema de lo que es la cosecha o el cultivo de la tierra. ¿Ok? No nos olvidemos también que hay periodos de descanso en los cultivos, el ainuca, que es la cosecha inmediata en suelos con tendencia productiva, el mili, que son los suelos destinados exclusivamente para el área de pastoreo para el ganado. Ok, entonces hablábamos de eso. ¿Qué más? Hablando de lo que es las formas de administración de la propiedad agraria en la precolonia, es decir, la teoría del valor y el valor neto de la producción agrícola, no se olviden que dentro de la precolonia o dentro del tema de la sociedad inca ya se habían implementado formas auténticas de perfeccionamiento y aprovechamiento del uso de suelo para el desarrollo de actividades agrarias. Todo este sistema se lo conoce como el modo de producción socialista y obviamente es equivalente a la teoría del valor, asimismo con algunos criterios del estadio fisiocrático respecto al valor neto de la producción excedentaria. Entonces, no solamente los incas eran avanzados en el tema, digamos, de conquista, sino también hablábamos de cultivos, hablábamos de aspectos de astrología, matemáticas, comunicación y demás. Entonces era una sociedad bastante organizada eh, que afortunadamente tuvimos suerte de ser parte de su territorio, ¿no? Entonces hablamos de eso. ¿Qué más? En toda esta parte de la colonia hablamos siempre de los ayllus, y no se olviden que los ayllus que conformaban el imperio inca eran 4. Hablamos del Collasuyu, el Chinchasuyu, el Antisuyu y el Contisuyu, ¿cierto? Los 4 ayllus que conformaban el territorio inca. Entre los 4 había la propiedad social colectiva, comunitaria, condicionada a las fuerzas productivas y medios de producción. Es decir, no existía la propiedad privada sobre los factores de producción. El valor de la fuerza laboral y la retribución de la misma era en función a la capacidad productiva de cada ayllu. ¿Ok? El Inca no era dueño de nada. Ok, tenemos que ver el último aspecto de esta, que es la cosmovisión andina precolonial. ¿Qué es la cosmovisión andina precolonial? Es el modelo de distribución, redistribución, agrupación social de la tierra, prescindiendo de la propiedad privada, donde una porción de tierra es redistribuida por las altas autoridades del ayllu con fines sociales y según su capacidad productiva y o servicios prestados por la retribución del trabajo. Es decir, si una familia era responsable del cultivo de determinada porción de tierra y fallecía o al final salía del ayllu, la propiedad era redistribuida ante toda la población. ¿Ok? ¿Y quiénes redistribuían todo esto? Eran las altas autoridades del ayllu. Y no se olviden que cómo distinguían ustedes a las autoridades del ayllu. Las autoridades del ayllu llevaban un tupu. ¿Qué es el tupu? El topo que llamamos ahora. Era una especie de círculo con agujón que servía para amarrarse el poncho. Entonces, todos los que tenían el tupu o el topo que llamamos en español, eran las autoridades reconocidas por el ayllu. ¿Ok?
Bueno, eso en base a lo que es la época precolonial. Ahora vamos a lo que es la colonia. No se olviden que a partir del descubrimiento de América y la conquista de México y posteriormente la llegada de Francisco Pizarro al Perú, empieza lo que es la colonia. ¿Ok? Entonces, todo el sistema que estaba ya predeterminado por los incas sufre un gran revés, por no decir es destruido totalmente, y nos basamos en la distribución de lo que eran los conquistadores. Hablamos de los españoles que fundan la colonia de América. Entonces, durante la colonia se producen nuevas relaciones de producción, la división de clases, hablamos de la clase burguesa, la clase campesina. Los burgueses eran representados por los feudos bajo tuición de la corona española, la clase campesina representada por los siervos. Hay un nuevo modelo de producción, consumo, distribución de bienes y servicios, y el sistema económico corresponde a la renta feudal de los suelos. ¿Qué es la renta feudal de los suelos? Es el plus producto o el excedente producido por la fuerza de trabajo para beneficio directo de los señores feudales. Es decir, todos cultivamos, ¿para qué? Para que el rey sea feliz, en pocas palabras, ¿no? Entonces el rey era el dueño de todo y nos repartía las migajas de bienes y servicios que nos correspondía de acuerdo a lo que él pensaba que era justo y correcto. No se olviden que el rey era el enviado de Dios, ¿cierto? El elegido de Dios, representante de Dios en la tierra. Entonces se produce realmente un choque cultural terrible en lo que es la colonia y especialmente acá hablamos de América Latina, ¿no? La clase servil, es decir, los campesinos, los vasallos, eran considerados como instrumento de sometimiento para generar mano de obra gratuita, sin remuneración, ¿cierto? Las fuerzas productivas para generar más réditos, consecuentemente el trabajo adicional no remunerado del productor directo. Es decir, el siervo, el campesino, no tenía un pago por los servicios que prestaba. Todas las ganancias, costos de producción, etcétera, eran ejercidos por los denominados terratenientes, ¿cierto? Pasamos a ser una parte de lo que era la clase explotada. No había relaciones de producción equitativas. Se ejercía la coerción extraeconómica. Entonces, todo esto ha sido un detonante para los primeros resabios de la producción capitalista generalizada. Es decir, a partir de este momento ha habido pensadores que generaron relaciones mercantiles de producción, es decir, gente que ya pensaba de que por qué estaba trabajando gratuitamente para que una persona pueda ejercer el poder y ellos no reciban nada, ¿cierto? Como en todo país. Durante este periodo, no se olviden que la corona española era dueña de toda la tierra. La tenencia y propiedad de la tierra era específicamente de la corona española, del rey y la reina de España. No había otra opción. Ok, ¿qué más? Durante este periodo, la propiedad que ejercían las comunidades campesinas únicamente en calidad de aparcería, es decir, se alquilaban con obligaciones emergentes no solo para su preservación extraordinaria de la cosa y del sustento del trabajador y su familia, sino para generar un producto agregado de bienes y servicios para beneficio directo de la burguesía. Es decir, como se alquilaban, ellos tenían que dar toda la producción para el rey
y por decreto real le daban una mínima parte para que pueda sobrevivir. Es decir, trabajaba la tierra, cultivaba para que otra persona se lleve todo y él se quede con algo o quizás nada. ¿Qué más? En este periodo, los españoles asumieron el derecho propietario sobre tierras y todos los recursos preexistentes en la misma. Hablamos del suelo, el subsuelo y el sobresuelo, ¿cierto? Hay un proceso de sometimiento y desmembración de todas las estructuras comunitarias preexistentes. Entonces, todo lo que los incas realizaron se fue destruyendo poco a poco, ¿cierto? Entonces, si alguna comunidad se resistía, había un ataque directo a esta comunidad y un sometimiento por todo lado. No había capacidad de autodeterminación o autogobierno de los grupos sociales comunitarios. ¿Por qué? Porque no podían administrar sus suelos, ¿cierto? Los que administraban eran los españoles. La distribución de la tierra, como les decía, primero el rey, representante de la corona española. Segundo, el Inca, autoridades o nobles incaicos fieles a España. Tercero, tierras de comunidad en calidad de uso y goce de la propiedad agraria. Y finalmente, las tierras otorgadas a los jefes titulares de las capitulaciones en calidad de disposición. No se olviden que las capitulaciones, cuando hablamos de derecho, o perdón, de la historia, son determinados territorios que daba el rey para la administración o las capitanías que llamábamos dentro de la historia de América Latina. ¿Okay? Partes de territorio que eran gobernadas por un militar, ¿cierto? ¿Qué más? Toda la parte de lo que es el modo de producción feudalista ha generado un retroceso en lo que es la crónica cosmogónica, cogniscente y retrógrada contra la identidad ideológica. Es decir, que todo lo elaborado por los incas, que hablaba de una cosmovisión, como hablamos ahora, de repartición equitativa de la producción agrícola y demás, entonces fue desbaratada totalmente por la conquista de los españoles a América Latina, ¿cierto? Entonces eran dueños de todo. ¿Qué más? ¿Qué instrumentos jurídicos utilizó la corona española para establecerse dentro de lo que era América? Hablamos de las capitulaciones o las capitanías, ¿cierto? Las capitulaciones eran instrumentos jurídicos de dominación absoluta de los suelos que estaban destinados a monopolizar los bienes y servicios de los factores sociales de producción de la clase oprimida. Las capitulaciones en realidad son acuerdos entre la corona española y los jefes titulares de las capitulaciones o las capitanías para llevar adelante un proceso de colonización. A cambio se les entregaba grandes extensiones de tierra. Y en esta parte hablamos de lo que es que los jefes de las capitulaciones se encargaban de cristianizar a los nativos de América Latina a cambio de preservar su vida y nada más. Y los empleaban como mano de obra gratuita. ¿Okay? Entonces, ahí fue donde surgió la esclavitud de nuestra gente descendiente de los incas, ¿cierto? Entonces, las capitulaciones facultaban a los jefes a la propiedad de todas las comunidades campesinas.
otorgación de tierras exclusivamente para el goce y disfrute de ellos mismos, y esta forma se llamaba repartimiento, ¿cierto? El famoso Consejo de Indias era el ente que regulaba la dotación arbitraria de tierras y cuya tuición máxima era el representante máximo de la corona española. Es decir, un representante del rey venía y hacía lo que quería, bajo orden del rey. No sabíamos exactamente si sí o si no. ¿Qué más? Tenemos dentro de este ámbito que hablar de las cédulas reales, eh, que es la inscripción del régimen legal de propiedades. Es decir, es como derechos reales ahora, o el INRA que llamamos. Recopilación de las leyes de las Indias en 1680. Las cédulas reales en 1591 fueron emitidas por el rey español Felipe II. Lo más famoso que tenemos es que indica que el legítimo derecho de la corona española sobre las tierras colectivas, reduciendo a los pueblos indígenas a simple usufructuarios de bienes, la preeminencia de los españoles cuyas necesidades tenían que ser satisfechas con prioridad a las comunidades indígenas. Entonces, eso es lo que decía la cédula real del 1 de noviembre de 1591. ¿Ok? ¿Qué más? Las formas de propiedad agraria, con el tema de las cédulas reales y la recopilación de las leyes de Indias, fueron las siguientes. Teníamos la propiedad realenga, que era representada por el rey, respaldado por las bulas papales. La propiedad de los españoles, que consistían en las capitulaciones, repartimientos, encomiendas, que eran partes de territorio, dependiendo de la extensión, se dividían en esas 4 o 5 capitulaciones, reparticiones, encomiendas. Las propiedades eclesiásticas por medio de las bulas papales. No se olviden que la iglesia siempre ha formado parte fundamental de lo que eran los reinos o los gobiernos feudales, ¿cierto? Porque no se olviden que el rey era elegido por Dios y el representante de Dios en la tierra era el Papa, ¿cierto? Y el Papa tenía diferentes representantes, que hablamos de los cardenales, hablamos los curas, los sacerdotes, los obispos, etcétera, ¿no? Entonces era todo también una organización entre ellos. Propiedades indígenas para los incaicos nobles. No se olviden que había nobles indígenas, descendientes de los incas, que estaban de acuerdo con todo lo que se hacía eh, o se disponía por la corona española, porque eran fieles a la corona, quizás solamente por el tema de sobrevivencia, ¿no? Y las propiedades comunitarias, que eran reducciones o misiones, ¿cierto? La redistribución de tierras era exclusivamente capacidad del rey y de todas las autoridades de la Real Audiencia de Charcas, respaldada por las bulas papales, en complicidad con incas asimilados a los nobles españoles, que limitaban el acceso libre e irrestricto a la propiedad agraria. Entonces, la propiedad agraria fue objeto de detención por poseedores extranjeros con un fin eminente expansionista y fosilizador de la identidad ideológica, autodeterminación, autoestima y valoraciones ancestrales de las comunidades campesinas o grupos sociales indígenas originarios campesinos. ¿Okay? ¿Qué es lo que en realidad ha sucedido en esa parte? ¿Qué más? El licenciado Fidel Torres Quintana tiene una obra muy interesante que se llama Modo de Producción Feudalista, que nos dice: la característica principal del modo de producción feudalista está constituido por la renta feudal de los suelos, atribuyéndose 3 características: renta de tiempo de trabajo, renta en especie y renta en dinero. ¿Okay? Eso está en la página 6 de su libro. ¿Okay? Entonces ya empezamos a hablar de lo que es la producción agrícola y el intercambio con dinero. ¿Okay? ¿Qué más?
La propiedad agraria dentro de la colonia, las comunidades campesinas y el dominio del suelo, subsuelo y sobresuelo, incluidos los recursos naturales, eran propiedad del rey. ¿Ok? Pero hay que tener un poquito de cuidado en esta parte porque hablamos de que el usufructo y una detención mínima de la tierra es transitada por las comunidades campesinas, ¿cierto? Eh, no sé cómo la hacían, pero ya empezaron a ver el tema de darse cuenta de por qué trabajaban para una sola persona y no recibían ya réditos. ¿Ok? Y eso ya es un antecedente a esto. ¿Qué más? Composición de las tierras en la colonia. Una de las principales formas de perfeccionamiento de la propiedad agraria es equivalente al saneamiento agrario. Durante la colonia ya empezamos a usar este término de saneamiento agrario. ¿Ok? ¿Qué entienden ustedes por saneamiento agrario, muchachos? John, Herbert y Adrien es un término famoso ahora, ¿no? Con la ley INRA, saneamiento. Está en un proceso de saneamiento, dice. Muchachos, John, Herbert, Aldrin. Habla de De, otorgar ya papeles, doctor, papeles Ujú. legales sobre la propiedad. Exacto. Sanear, otorgar un título de propiedad sobre Exacto. determinado terreno, ¿no? Ese es el proceso de saneamiento que existe. Entonces, dentro de lo que es la composición de tierras en la colonia, hablamos ya de lo que es el saneamiento agrario. ¿Ok? Se va a cortar, muchachos, entonces nos vamos conectando ya a la última parte a los últimos 40 minutos en realidad. ¿está Bueno, bien, doctor? esperemos esta partecita. Y cuando quieres que se desconecte en un minuto, el minuto tarda más que toda la clase. Hace rato estaba en plena clase y se cortó, ¿no? Ahora ya no sé. Ahora que dice un minuto y el minuto no pasa. Terrible. Bueno.